Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidas a esta nueva edición de Nuestro Mundo, una mirada a la historia a través de la Biblia. Estamos muy contentos aquí en el panel. Me acompaña, como siempre, de costumbre, los grandes panelistas que tenemos aquí en este programa. Nuestro hermano David Octavio Fernández Guerrero y nuestro hermano David Cáceres, a quien el día de hoy le tocó también la predicación. ¿Cómo está, hermano David? Dios te bendiga, Pedro. Dios bendiga a los radiovidentes, los radioescuchas. Muy bien, muy feliz de la oportunidad que nos da el Señor, vida, salud, para poder venir un domingo de resurrección a alabar a nuestro Dios y posterior a eso poder compartir con ustedes, hermanos, este programa Nuestro Mundo. Muy, muy feliz. Amén, amén. ¿Cómo está, hermano Octavio? Muy bien, Pedro, gracias por esta invitación. Felices, ya no es invitación, es parte de... parte del panel. Feliz. Y bueno, hoy día también tuvimos la actividad de escuela dominical con los niños y me asombró bastante. De verdad que me trajo muy perplejo. El 90% de los niños se quiere bautizar. Wow. Y voy a tener que tener una reunión con el pastor para ver este tema, porque de verdad que me asombró, ¿ya? Y para mucha alegría mía también. Así que un buen tema que se hoy día. Algo Así que muy muy bien. Es un poco más del 90%. Sí. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Hay algo ahí moviéndose. ¿Y cómo está la salud? Mi salud está un poco mejor. Hace 3 días estuve muy mal, con una gripe pero terrible, pero ya superándola, gracias a Dios. Me queda un poco la garganta apretada, pero esperemos que podamos salir adelante en este programa. Amén, amén, amén. Bueno, sí, yo la verdad estuve bien preocupado porque cuando lo llamé por teléfono para hablar sobre el programa del día de hoy no le entendía casi nada. Le escuchaba despacito, así hablaba así. Así que doy la gloria a Dios de que mi hermano, amén, el amén. Señor lo recuperó en su salud y pudo estar aquí con el día con nosotros. Amén. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hablar, como ya terminamos con la serie, bueno, no hemos terminado del todo, con la serie de los 4 imperios, de la visión de Daniel. El final definitivo se lo vamos a dar en compañía de nuestro pastor, quien en estos momentos se encuentra de viaje, anda allá en Ecuador en unas reuniones ministeriales. Y apenas llegue ahí nosotros nos vamos a coordinar para poder traerles a ustedes un programa que esperamos sea extraordinario, donde podemos hablar de lo que nosotros ya hemos visto hacia atrás en la historia de estos 4 imperios, y con la visión de Daniel y lo que enseña el hermano Branham, el profeta de Dios para esta final edad. Amén. Bueno, el programa del día de hoy vamos a ir analizando un poco la actualidad, pero desde 2 puntos de vista que son clave: la historia y la Biblia, y el mensaje, por supuesto, que es parte de la Biblia. Amén. Así que, mi hermano David, ¿una cita tenemos ahí para comenzar con este programa? Seguro que sí. Tenemos una cita para darle un contexto a este programa. Y se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, verso 9. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. Amén. Eso, bueno, Eclesiastés es uno de los libros más extraordinarios, de mis libros favoritos de la Biblia. En especial el capítulo 3 de Eclesiastés. Que para que nunca se me olvide, yo cuando niño lo recordaba como Eclesiastés. y no era el único, también mi amigo y hermano Sergio Morales, él también hacía lo mismo, recordaba esa cita de todo tiene su tiempo como Eclesiastés. Bueno, en realidad hay muchas cosas extraordinarias en ese libro también. Acércate más para oír, Claro. que para ofrecer sacrificios de Son necio. parte de los libros sapienciales de la Biblia: Job, Proverbios y Eclesiastés. Y bueno, partiendo con esta cita de que no hay nada nuevo bajo el sol, es que en vista de estas revoluciones que están tomando lugar aquí en Latinoamérica y en la que despertó el 18 de octubre aquí en Chile, lo cual fue totalmente inesperado, nadie lo pensó, nadie se lo imaginó,
algo tan... De hecho, fue como una vergüenza escuchar los discursos del presidente Sebastián Piñera en entrevistas anteriores donde hablaba de que Chile era casi un oasis. Y eso, bueno, eso yo lo conectaba con la cita de Tesalonicenses 5:3, que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, tomando estas dos citas, nada nuevo hay bajo el sol, es que queríamos remontarnos hacia 1960, ¿ya? Un periodo posguerra, pos la guerra, Segunda Guerra Mundial, y donde está el mundo en esta crisis extraña, ¿no?, psicológica, que es la Guerra Fría. Estas revoluciones juveniles que comenzaron a tomar lugar. Hermano Octavio, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Bien, Pedro. Mencionaste la palabra revolución, ¿ya? Cuando analiza uno un tema es importante tener el marco teórico de lo que vamos a hablar. Amén. La etimología de la palabra revolución se compone de tres palabras. El prefijo re, ¿cierto?, que significa hacia atrás. Bien. La palabra volución viene del latín volvere, que es dar vueltas. Y el prefijo o el sufijo sion, ¿cierto?, significa acción y efecto. Por lo tanto, al hablar de revolución, estamos hablando de la acción y efecto de dar vueltas de un lado a otro. Eso es la revolución. ¿Bien? Es dar vueltas de un lado a otro. Y se puede analizar de distintos puntos de vista, de un lado, de un polo A a un polo B, o simplemente dar vueltas de un lado a otro. ¿Bien? Que finalmente no te lleva a ningún lado en apariencia. Sin embargo, la mayoría de las revoluciones tienen grandes costos de vida, sangre, ¿cierto? Pero conlleva a ciertas mejoras en la población, en lo social, en lo político, en lo económico, en ciertos bienestares. Cuando hablamos de la revolución del 60, o básicamente la del 68, la revolución de París, ¿cierto?, mayo del 68, estamos hablando de una serie de protestas que comenzaron a surgir en Francia. ¿Y por qué ahí? ¿Y por qué no en otro lugar? Mira, surgieron en Francia, pero como habíamos hablado en el principio, se están dando en varios lugares de Europa y de América del Norte principalmente. Estados Unidos. Y hay un descontento generalizado de los estudiantes con respecto a la política, al autoritarismo, a este imperialismo, al autoritarismo, ¿cierto?, que se está viviendo. ¿Ya? Principalmente son los focos en los cuales la juventud está cuestionando el modelo. ¿Ya? Existe todo un modelo, recordemos que estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, terminó en 1945, y se impone un sistema económico, político y social basado en el capitalismo. ¿Bien? Y ese es el modelo que comienza a imperar. Claro, a Sin estos embargo, países se le impone eso. a los países que perdieron la guerra, ¿cierto?, y a los que fueron aliados de Estados Unidos, se les replica el modelo. Por lo tanto, ¿qué estamos viviendo acá? Que principalmente este modelo que está imponiéndose también está en lucha al mismo tiempo con el otro modelo que mantiene la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y lo que hablabas tú al principio, estamos en pleno periodo de Guerra Fría, ¿ya? Para los que no entienden lo que es la Guerra Fría, no es una guerra que se dio en el polo, ¿cierto?, en el Ártico, sino que una guerra entre dos grandes superpotencias, lideradas por una parte Estados Unidos y por la otra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue una guerra ideológica, una guerra de ideología y de modelos económicos. Y de demostración también de tecnologías. Claro. ¿Ya? Por eso tenemos que en el año 62, ¿cierto?, comienzan estos viajes a la Luna. La carrera espacial. La carrera espacial. Entonces, eso es lo que está pegando fuerte. O sea, ¿quién tiene el dominio en este caso, del espacio extraterrestre? ¿Ya? Que son temas apasionantes también. Pero dentro de esta guerra, ¿cierto?, fría, se están configurando varias cosas. Por un lado, tenemos que el modelo ya está haciendo mella, ¿cierto?, el modelo capitalista, y no es del agrado de toda la sociedad, ¿ya? ¿Cuál es el fenómeno que se va a dar acá? Que son los estudiantes los que comienzan con esta crítica al modelo y comienzan a generar estos movimientos revolucionarios.
¿Qué es lo que vimos acá y en las revoluciones que hemos tenido en Chile? La de los pingüinos, ¿cierto? Fueron obviamente por los mismos pingüinos que le llamamos así a los estudiantes de educación media. Su uniforme. Su uniforme, su camisa blanca, su chaqueta azul, le llamamos así pingüinos. La revolución de los pingüinos partió igual. Y ahora la revolución del 18 de octubre fue toda una semana de evasión de los estudiantes chilenos, del Instituto Nacional, ¿cierto? Principalmente, que comenzaron con esta forma de criticar el aumento del pasaje del metro, que fue en 30 pesos. Fue como la razón. Es una cuestión súper que se puede hacer el parangón con la revolución de la chaucha, que fue en el año 40 y tanto. Correcto. Cuando subieron igual un par de pesos. Pero el tema de fondo va más allá de esto. Es el estallido de una serie de situaciones que ha vivido la población, Claro. y que revientan en la última gota de un vaso. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Francia? Este grupo de estudiantes comenzó a criticar la sociedad de consumo, ¿cierto? Que tú empiezas a escuchar esto y pareciera que lo que está hablando en Francia es la noticia del día de hoy en Santiago de Chile. Un rechazo a la sociedad de consumo, al capitalismo, al imperialismo norteamericano, al autoritarismo del gobierno, a los partidos políticos, al gobierno en sí, a los sindicatos y a las universidades. Hay que contextualizarlo en qué es lo que había pasado con el imperialismo norteamericano en ese tiempo, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque recuerden que la guerra de Vietnam, en toda esa zona de Cochinchina, era porque Estados Unidos ya había perdido China a mano de la Unión Soviética, ya era comunista. Estamos hablando de un imperio tremendo, gigantesco, y los americanos no querían perder eso. Junto con eso también habían guerras en África, y también estaba todo el problema de la revolución en lo que es Latinoamérica, con Fidel y todo ese asunto. Ya, de hecho, tuvimos la crisis de los misiles el año 62 y es mencionada por el hermano Branham. Correcto. Incluso lo profetiza antes de que ocurriera. Habla de Fidel. Habla de Fidel y habla de que se están instalando estos misiles apuntando a Estados Unidos, antes del 62. Bien, Eso es un dato extraordinario, Sí. que no se puede pasar por alto. Irrefutable, porque están ahí cronológicamente mucho antes de que sucediera. Entonces, estamos viviendo en América Latina esta revolución que es un apéndice de lo que viene de la Unión Soviética y se instala en años 59 más o menos, se instala en Cuba. Bien, tenemos estos grupos que están cuestionando el modelo económico en Europa y en Estados Unidos y el actuar de Estados Unidos, o sea, como una potencia hegemónica, imperialista, se está metiendo en Vietnam, ¿cierto?, en sectores que no le competen. Entonces, lo que los jóvenes están rechazando, ¿por qué tanta violencia? Y en lugares que no tienen ninguna relación con ellos. ¿Bien? ¿Qué está sucediendo acá? El gobierno de Francia lo está dirigiendo Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle es una de las personas que tomaron cierta preponderancia política también al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? De hecho, fue uno de los generales que tuvo Francia y que después asumió como presidente. Entonces, la sociedad en sí comenzó a cuestionar este actuar autoritario. Ya no estamos en guerra, ¿cierto? Estamos en reconstrucción de ciertas naciones que estuvieron en guerra. Y no fue menor la destrucción que hubo en toda Europa. La República Federal Alemana, ¿cierto? Por un lado Suiza, España, México, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia e Italia, son estos países donde estallaron estos movimientos sociales y casi simultáneos. Entonces tienen en común ciertas cosas, si te das cuenta, no había internet en ese minuto, no era que estaban a través de las redes sociales comunicándose, pero claro, tenían temas en común. Hoy día en Latinoamérica, ayer estaba pensando también y conversándolo en la sobremesa, varios países de Latinoamérica estamos en crisis, o sea, Colombia con toda la crisis que bueno, la arrastra hace muchos años con las mismas guerrillas, ¿cierto? Venezuela que lleva años en este modelo en crisis, Ecuador, Perú también, nosotros como Chile hoy día que reventó en octubre, el octubre negro le llaman. Entonces América Latina está sumida en una crisis en estos gobiernos que fue lo que le pasó a Lula, ¿cierto? Que se me fue el concepto, pero metidos ahí con estos temas de cohecho, ¿cierto? Recibiendo dineros que no corresponden. Bien, entonces toda América Latina hoy día está en esta situación. Y yo me atrevería a decir que el mundo entero está haciendo mella de esto mismo.
fraudes, ¿cierto?, de por medio. Entonces estamos en una situación de crisis total americana, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que no es nuevo, que el programa hoy día no es nuevo, porque Francia ya lo vivió y tenía la misma situación que nosotros estamos enfrentando. Y fue un mes. Lo que pasó en Francia fue en un mes y explotó así de la nada. Más o menos la historia dice que se juntaron los estudiantes en una reunión y los académicos de la universidad tuvieron miedo de que le destrozaran algo y llamaron a la policía. Al llamar a la policía, enfurecieron a las masas y ahí comenzó. Pero lo que pasó en Francia fue algo de locura, de verdad. De hecho, muchos grandes artistas y hoy en día diseñadores de ropa, de marcas que se usan cotidianamente, surgieron y nacieron y ahí en la Revolución del Mayo francés, creando carteles, cosas que pintando en las calles. Había notado aquí algunos de los letreros de los más famosos, por ejemplo, Prohibido Prohibir, que fue un emblema, un eslogan de un cartel que se hizo muy famoso. Nacieron personajes como... ¿Cuánto se llama este tipo de polo? ¿Ralph Lauren? Sí. Grandes diseñadores de ropa que nosotros ocupamos hoy en día y que en ese tiempo ahí empezaron a surgir con todo esto, con el tema de la Revolución del Mayo francés. Mira, a mí me llamó mucho la atención, Pedro, una frase que ocuparon los obreros de Renault, de esta empresa automovilística. Decían, queremos tiempo para vivir. Wow. Queremos tiempo para vivir. Entonces, hoy día, ¿cuánto más pega eso a nuestra sociedad de consumo y de horarios laborales y jornadas laborales extensas, ¿cierto? Queremos tiempo para vivir. Tú hablas de por qué estalló esta revolución. Había un ministro, François Misofet, que visitó una universidad en Nanterre en el año 68 y fue a inaugurar cierta sección de la universidad. Había publicado un libro, ¿cierto?, con respecto a la juventud, y esta juventud le cuestionó de que no haya hablado sobre un tema de sexualidad, así como, ¿por qué no incluiste esta problemática que tenemos? Y de ahí partió este movimiento, Pedro. De la nada, no tenía ningún sentido, fue como una discusión de estas típicas charlas que van a dar a la universidad algún ministro, ¿cierto? Y un estudiante se levanta, pide la voz y cuestiona el modelo y como que no pasó nada. Pero fue el origen de esta revuelta. Eso fue lo extraño de la Revolución del Mayo francés, que todos comenzaron a revolucionarse, todos comenzaron a saltar y se le fueron uniendo los trabajadores sociales, las amas de casa, el tema del hipismo, que obviamente en ese tiempo estaba en su máximo esplendor, y muy similar a lo que está ocurriendo hoy en día. Sí, son tantas cosas las que se le van añadiendo al petitorio que cuando terminó el Mayo francés quedó como en nada, porque como bien decía nuestro hermano Octavio, comenzó esto con algo como una conversación de pasillo. Uh-huh. El hermano David. Wow, bueno, esas cosas que podemos ver, sin duda que no tenemos que pasarlas por el prisma de la Biblia, el prisma del mensaje, y nos damos cuenta que tú, radiovidente que nos escuchas, que estás sintonizando este programa, hermano que estás escuchando este programa, ¿cuál es la razón de todas estas situaciones? Nosotros somos la razón de todas esas situaciones. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque básicamente las profecías que están destinadas a cumplirse en estos últimos días hablan de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Pero también Jesús habla y en parábola dice que cuando veáis la higuera y los árboles florecer, quiere decir que el tiempo está cerca, y estamos viendo eso, la manifestación, el florecimiento de pensamientos políticos, de pensamientos filosóficos. El profeta de esta edad predica un mensaje extraordinario, y a mí me gustaría hacer un paralelo con estas situaciones, que es el mensaje sed. Y el profeta dice que en el alma, dentro de todo ser humano, hay un deseo, hay una sed, porque Dios nos hizo así. Y esa sed es por Dios. Esa sed es por salir de esta condición caída en la cual estamos. Y eso es lo que motiva a estas personas
a rebelarse contra el sistema, a rebelarse contra las injusticias, pero el profeta, y fue algo que tocamos hoy en el mensaje, haciendo alusión del comunismo, dice: el comunismo es un avivamiento pervertido, porque ellos prometen cosas que no pueden cumplir. Que son imposibles. Claro, que ellos humanamente es imposible cumplirlo, ninguno de nosotros lo puede, pero ellos miraron Hechos 2, 45, si no me equivoco, que es la forma de vida de un grupo de gente con el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso no se puede, no se puede repetir si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. El comunismo quiere apuntar a tener todo en común, a vivir en armonía, y esas promesas parecen más que nada espirituales, más que terrenales. Entonces, de ahí se fundamentaron estos pensamientos, estas ideologías, y es un florecer de eso, que lo podemos apreciar en Francia. Y Francia fue el lugar donde explotó, pero esto venía alrededor del mundo. Claro. En Norteamérica el profeta habla de Martin Luther King, y el despertar de todas las sociedades te dice que hay un despertar espiritual que en alguna parte tiene que aparecer. Y nosotros creemos que es eso, el despertar de la novia del Señor Jesucristo, que por razones que nosotros no entendemos, y gloria a Dios que fue así, debió haber sido ese despertar en la temporalidad de 1960, finales de 1960, que es cuando el profeta está en la tierra, y el mismo profeta dice que cada profeta, cada mensajero llega al final de su edad para tener el mensaje. Entonces, cuando llegó en 1963 la apertura de los sellos, mensajes extraordinarios, nos estaban mostrando que el fin estaba ahí era el fin. Algo pasó, la gracia de Dios, algo pasó que detuvo el reloj de alguna forma, algo ha sucedido, y que hemos tenido un tiempo añadido de más de 50, 60 años, en el cual hubo una calma, ¿cómo es que se dice esa frase? Una calma, pero así, tensa, una tensa calma. Ha habido una tensa calma, pero se está volviendo a levantar. Es que eso era lo que me llamaba la atención de esto que estábamos conversando, y me recordaba aquí de Mateo 24, cuando dice el Señor, dice: y oiréis, de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto contenga, pero aún no es el fin. Claro. El tema era que el mundo vivió desde 1945 en adelante hasta la década del 90, hasta 1989, 1990, 91, en rumores de guerra. Vivió en rumores de guerra. Correcto. ¿Verdad? Así como que, porque para mí, por ejemplo, yo nací en 1996. Hasta la fecha, esto se me hacía que, claro, bueno, hay guerras por allá, guerras por acá, y uno oye que de repente lo van a atacar. Pero no fue el mismo estado en el que vivió el mundo entero. Digamos un 80% de la población mundial en un temor de que, oye, nos va a caer una bomba. En cualquier momento sí. Alguien aprieta un botón y se acabó. Oh, eso era algo extraordinario. O sea, algo que para mí, cuando lo descubrí, cuando uno leyendo, estudiando, se topa con eso, es como un bofetón, claro. O sea, el mundo estuvo viviendo en rumores de guerra, porque estuvieron en guerra. Estaba la guerra de Vietnam, pero la gran guerra que debía venir no se producía nunca, y estaba a punto de producirse, hermano Octavio. Sí, efectivamente, Pedro. Hay un dicho que ocupan en Europa en el siglo XIX, dice que cuando París estornuda, toda Europa se resfría. Wow. Cuando París estornuda, toda Europa se resfría. Entonces, sí, efectivamente, fue un movimiento que trajo varias consecuencias, ¿cierto?, a todo el mundo, y esto hoy día también está trayendo consecuencias a toda Sudamérica. No por creernos algo, pero Chile está muy bien considerado dentro del mundo, o del mundo americano, más bien dicho. Correcto. Claro, Es una nación, era una nación bastante tranquila, ¿cierto?, de orden, donde fuimos testigos de la gran llegada de extranjeros, ¿cierto?, de venezolanos principalmente en el último tiempo, que buscaban un país donde hubiera tranquilidad, paz y una buena economía. Se ha mostrado mucho que nuestro país es de muy buena economía,
Y una semana antes del estallido social, el mismo presidente habló de lo que hablaba Pedro, de este oasis dentro de América. Sin embargo, esta situación, ¿cierto?, se tornó color de hormiga y se le disparó en la cara al presidente, ¿cierto? Esperamos que esta revuelta o este despertar también genere en los creyentes un despertar. Amén. Bien. Y que comencemos a buscar cuáles son nuestro petitorio. Correcto. Yo creo que hay un petitorio de los hijos de Dios que podríamos ahí verlo en Romanos 8, hermano David, ¿cierto? Sí. Donde la misma creación está con un petitorio con nuestro nombre. Dice, porque Sí, la creación misma está gimiendo Está por exigiendo. ver esa manifestación. Correcto. Entonces, todo está convulsionándose al mismo tiempo por ver en nosotros una reflexión de Jesucristo. Bien, entonces estamos en esa encrucijada, Pedro, donde los creyentes no debemos observar, ser prudentes, ser astutos, estar mirando lo que está aconteciendo, pero no debemos tomar partido ni discutir estos temas. O sea, Pablo decía que si no edifican, Claro. no debieran ser parte de nuestro lenguaje y nada, o sea, ni abanderarnos ni por uno ni por otro, nuestra decisión ya está tomada, seguimos Amén. a Jesucristo y nos llamamos por el nombre, ¿cierto?, de Jesucristo. La familia de Dios se llama por el nombre de Jesucristo, no por un nombre político. No somos de izquierda ni de derecha, Correcto. sino que yo creo que nuestro partido está arriba, ¿cierto? En el cielo, justamente. Y bueno, eso también tomando de lo que leíamos en un principio en Tesalonicenses 5:4, dice: más vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Dice, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Esto me llama mucho la atención porque dice que seamos sobrios. O sea, es como decía el hermano aquí, nuestro hermano Octavio, no embriagarnos con estas cosas del mundo. No irnos a los extremos. Claro. Ser sobrio, no buscar el centro, porque esta edad de locura te puede llevar a cualquier extremo. Puedes ir a dormitarte, te puedes quedar y buscar y ser exaltado. Jesús mismo nos dijo que nuestro corazón no se cargue de glotonería por los afanes de esta vida y venga como lazo el día grande y terrible de Jehová y nos pille desprevenidos. A nosotros, gloria a Dios, que no debiera hallarnos así. No debiera hallarnos así, pero estos momentos siempre son buenos para reflexionar y analizar en qué pie estamos nosotros frente a ese gran evento que está delante de nuestras narices, que es la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, podemos ver cómo es que, en efecto, no hay nada nuevo bajo el sol. Para eso igual este programa es que esperamos que sea de bendición y de gran ayuda, donde nosotros podemos analizar la historia para que no se repita y para que nos pille la venida de nuestro Señor Jesucristo velando y no estando durmiendo o borracho, porque dice que los que duermen y también en la noche se emborrachan. Claro. Y estar sobrios en todo esto. Durante la década del 60, mi hermano Octavio, esta revolución que no fue la única, ¿verdad? No. Durante todo este tiempo. Y teníamos a personajes como Martin Luther King y también estaba Gandhi, si no me equivoco, corríjame si estoy errado. Pero ¿qué fue lo que logró, digamos a grandes rasgos, todas estas revoluciones de aquella época? Mira, hubo un reconocimiento al petitorio que estaban haciendo. ¿Ya? Veamos el ejemplo de Francia. El presidente adelantó las elecciones. Estamos como profetizando, podía suceder algo parecido acá. Adelantó las elecciones y convocó, ¿cierto?, a elecciones presidenciales. Entonces se dio cuenta que su forma, su imagen misma, él como figura, ya estaba fuera de este nuevo modelo que estaban haciendo. ¿Bien? Entonces trajo como consecuencia una renovación de los gobiernos.
Estamos hablando del 60, 70. Aún así, hay mucha intervención de la Unión Soviética en varios países de América Latina. Vimos el año 62, lo mencionamos hace unos minutos atrás, la crisis de los misiles, ¿ya? Correcto. Donde se estaba instalando estas rampas con misiles dirigidos a Estados Unidos, en el gobierno de Kennedy, ¿cierto? Sí. Luego tenemos 60 y tanto al 70, la elección, y fue emblemático, no es menor destacar, que el presidente Salvador Allende fue elegido un gobierno socialista, ¿cierto? Elegido democráticamente, fue una cuestión que llamó mucho la atención en el mundo. Es que eso disculpa, hermano Octavio, eso es a nivel global. Fue un hito. Claro, un hito. Nunca en la Correcto. historia, en esa corta historia que llevábamos desde el año 1945 en adelante, ningún gobierno socialista se había levantado sin alzar las armas. Y se Así es. destruyó tu lápiz, hermano Octavio. Disculpa. No hay problema. Entonces, vemos que hay un cambio, ¿cierto? El modelo capitalista no satisfizo las necesidades de la población y se comienza a cuestionar. Sin embargo, sigue hoy día con el poder en las manos. Pero ya lo vimos que en el 60 no satisfizo la necesidad y genera estos cambios. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. O sea, este modelo capitalista que estamos llevando adelante y que en América Latina fuimos los pioneros. De hecho, muchos ojos están mirando hacia acá, lo que está ocurriendo en Chile. ¿Ya? Correcto. ¿Qué está sucediendo acá y cómo va evolucionando este modelo? Si no es algo... Claro. Es algo que está también en evolución. Estábamos viendo cómo se desarrolla. A nivel económico ha tenido muchos cambios. Por algo el tema del día de hoy se llama neoliberalismo, porque partió hace muchos años un liberalismo, después un modelo centro-periferia, y así sucesivamente fueron cambiando los modelos económicos hasta que el día de hoy se transforma en un modelo neoliberal. Lamentablemente Chile fue un experimento de este modelo, pero eso es harina de otro costal. Para terminar el programa, me gustaría primero hacer un pequeño paralelo y luego pasarle la palabra a mi hermano David, y que así que me vaya siguiendo más o menos la idea. En Mateo 24 se habla de que los días finales serán como, antes de la venida del Hijo del Hombre, serán como los días de Noé. Correcto. En las reuniones que tuvimos con el hermano Chacón, él tomó esa cita y también habló de esto, de 2 de Timoteo 3, y hizo ver algo que yo no había visto antes, porque uno siempre lo aplica para otros o para afuera. Dice así, Timoteo 3, 1, 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, varones vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y si vamos haciendo un pequeño análisis sobre la misma cita, es extraño porque para nosotros acá en Chile la cosa referente a la educación de los niños no está tan fuerte. Pero por ejemplo, mi papá, que viajó hace poco a esos lugares de Holanda, Suecia, allá el problema que tienen con la crianza de los niños es algo que asusta. Porque el gobierno a los niños les da tantas cosas que prácticamente los papás por ley tienen que tenerlo en la casa, pero no pueden imponerle absolutamente nada. En la adolescencia el muchacho recibe pensión del gobierno, tiene dinero, tiene todo lo que necesita para poder vivir. O sea, el papá no puede corregirlo en absolutamente nada porque él tiene muchas leyes que le afectan a él si es que él aplica corrección, lo cual va totalmente en contra de lo que nosotros creemos. Por algo es que la vara y la corrección dan sabiduría. O sea, se nos insta y se nos enseña a criar y a educar a nuestros hijos, por una parte. Por otro, dice amadores de sí mismo. Porque dije que el hermano Chacón, cuando habló de esto, nos hizo ver algo que yo no lo había visto. Uno siempre piensa en amadores de sí mismo. Habrán hombres allá afuera que serán amadores de sí mismo. Pero nos hizo ver en las redes sociales. Wow, las selfies. Claro, ahí está el tema. Yo, gracias a Dios, nunca me ha llamado la atención eso, así que no puedo decir que sea una tremenda victoria para mí el no tener. Simplemente es que no me llama la atención, ni me gusta eso. Pero claro, el tema de las redes sociales da muestra de cómo es que los hombres hoy en día, y no cuando uno dice los hombres se refiere a todo el mundo, hombres y mujeres, son amadores de sí mismos. No pueden vivir sin estar en redes sociales, sin tomarse esta fotografía, las selfies,
y la depresión tremenda en la que caen cuando eso no obtiene me gustas y más cosas. Entonces, cuando nosotros analizamos esto que estamos viendo ahora de las revoluciones del año 1960, el 68 francés y toda esta historia que tenemos desde hoy día hacia atrás, tomando en cuenta el 18 de octubre chileno, la revolución, no sé cómo llamarle porque no tiene nombre, podríamos decir la revolución del canguro porque saltaban la... no sé, no tiene nombre, pero tomándolo en cuenta hacia atrás, la revolución pingüina, la revolución del 68, eso es en el mundo, pero no hay nada nuevo bajo el sol, también tiene que aplicarse a nosotros. Correcto. Creo, hermano David, que por allá por el 1901 y fracción, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo una manifestación Correcto. por parte de los hijos de Dios. Es verdad. Podemos recurrir a la historia para ver las cosas que han sucedido y también podemos ver los ejemplos de personajes que lograron captar lo que estaba en el ambiente, en el terreno espiritual y lograr obtener gloriosos resultados con esto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, al avivamiento en Gales. Amén. ¿Cuál es ese avivamiento? Un avivamiento aproximadamente en el 1904 que, bueno, las noticias dicen que en menos de 6 meses hubieron más de 100.000 convertidos. Fue un verdadero estallido social. Los periodistas lo dicen así. Bueno, todo esto vino de la mano de un humilde joven llamado Evans Roberts, ¿ya? Y ahí hay un punto extraordinario para si uno quisiera adentrarse y sacar algunas derivadas en cuanto a eso. Es que para que un movimiento se produzca, se necesita una persona en particular, porque esto estaba en el ambiente. Estos mismos estallidos sociales y todo estaban en el ambiente, pero tuvo que haber un personaje en específico que se juntó para hablar con otro y que se levantó contra esto. En este aspecto, Evan Robert fue el que, como dice el profeta, tenía el receptor para poder captar la señal que estaba en el ambiente y mostrarle a las personas que era posible tener un avivamiento. ¿Cuál fue el avivamiento? De hecho, este avivamiento es considerado, si me disculpan, es un avivamiento el avivamiento de Gales básicamente fue de oración, alabanza, gozo y victoria. Así se escribió de este avivamiento. Y este varón dijo tener una visión y dice que estuvo 13 meses, mire, 13 meses buscando de Dios y dijo que tuvo una visión de que todo Gales era levantada al cielo. Vamos a ver el más poderoso avivamiento que Gales haya conocido jamás. El Espíritu Santo viene pronto, preparémonos. Ese fue el eslogan de este varón, que fue un avivamiento rápido, duró solamente un año, fue explosivo. Estamos hablando de más de 100.000 personas convertidas. Las historias dicen que fue una revolución moral que cerró bares, tabernas, hoteles y toda otra cosa que no fuera de Dios. Las reuniones comenzaban a las 10 de la mañana y terminaban a la medianoche. Entonces, las iglesias no cabían con tanta gente adentro. Fue un verdadero despertar, fue una verdadera manifestación, una verdadera reforma espiritual. Y eso fue tan grande que llevó a conectarse con el avivamiento que hubo en la calle Azusa. Porque ellos, al ver cómo Dios obró en Gales, dijeron, wow, nosotros también, si eso lo tuvieron ellos, nosotros también podemos Amén. tenerlo si cumplimos con los requisitos. Eso mismo lo tomaron cristianos aquí en Valparaíso al ver lo que sucedió en Azusa, y eso es extraordinario. Fue una cadena de cómo se fue contagiando los creyentes para obtener las promesas que Dios había dado para estos días. Y no fue una cadena, digamos, de países cercanos, para nada. Mi hermano Octavio, él nos puede hablar de más o menos de cuánto es la distancia que hay o dónde están ubicados estos países a nivel geográfico. Estamos hablando de Inglaterra, Estados Unidos y acá Chile, o sea, Lo miles último de la tierra. kilómetros.
Sí, extraordinario. Y mira lo simpático que lo comentamos hace un rato. No había redes sociales. Estamos hablando de 1904. No era que había una información y que, oye, estamos en avivamiento acá y conéctate, mira, observa tal iglesia en internet, vete a la página de este hermano. Los reportes viajaban en barco. Los reportes Eran 3 meses, a lo menos Claro. 3 meses que llegaba una A lo información. menos. Sí. Sí. Entonces ahí ya estamos conscientes de que es el Espíritu Santo el que, como dice Filipenses, pone el querer como el hacer. Amén. ¿Cierto? Así que esperemos que esta revolución sea estos dolores de parto, de nacimiento de algo para nosotros, porque son señales. Y las señales son para nosotros, no para la gente afuera. O sea, el fariseo va a ver y no va a entender la señal. Para él es algo más, es un movimiento más. Pero para nosotros los creyentes sí andamos avisadamente. O sea, son señales que dicen, oye, atención, algo está ocurriendo. Claro, no nos puede sorprender. Y bueno, ahí está el llamado, ya que estamos llegando al final del programa, ¿no? Ese es el llamado. El Señor Jesús está viniendo y cada una de estas cosas dan prueba de ello. Amén. Y a nosotros no nos puede, como un dicho bien chileno, Sorprender. ¿Ah? el despabila. Bueno, David, Y bueno, ese despabilar viene está conectado con el templo. El templo tenía el candelero y tenía despabiladeras, que era donde eran herramientas para sacar la no sé cómo se llama, la mecha que ya se consumió y que está ennegrecida. Sí. Con la despabiladera tú la sacas para que alumbre más. Eso es de ahí. de verdad necesita un Despabilo. despabilamiento. Correcto. Sí, hermanos, Dios está con señales sobrenaturales que ya ni siquiera nadie puede negarlas. Todo el mundo se está dando cuenta que algo está sucediendo. Lo que debemos hacer nosotros es alistar nuestras maletas y darnos cuenta que lo que hemos escuchado por años ya debemos llevarlo a la práctica. Yo digo así algo como pasar al siguiente nivel. Pasar al siguiente nivel significa que nosotros debemos seguir siempre, dijo el profeta, vamos a estar sembrando papas hasta cuando el Señor venga. Pero nuestra vida no puede estar arraigada aquí y decir que nosotros nos vamos y seguir con una vida muy arraigada en la tierra. No puede ser. Necesitamos empezar a mirar hacia el cielo, a mirar a las cosas eternas y darnos cuenta que lo que está prometido para nosotros está al alcance de nuestra mano. Solo tenemos que estirar la mano. Amén. Eso es la pura verdad. Lo que está prometido para nosotros está al alcance de nuestra mano. Solo hay que hacer ese esfuerzo. Cortito. Hay que estirar la mano. Y bien, ya que hemos llegado al final del programa, el día de hoy hablamos de las grandes revoluciones que tomaron lugar en nuestro mundo, en el mundo secular, y las que tomaron lugar también en nuestro mundo, que es el mundo evangélico, el mundo del cristianismo, el mundo del mensaje, las grandes revoluciones. Y si el mundo tiene sus eslogan, sus pancartas, vimos las del Mayo francés, está prohibido prohibir, podemos ver, no sé, uno se me viene a la cabeza de las revoluciones de ahora, una que decía, de una señora que escribió en un cartel, hay tanto que pedir que ya no sé qué escribir. sí, la vi. Y entonces, pero nosotros también tenemos las nuestras. Hermano David recién mencionó una como eslogan de aquella gran revolución del avivamiento de Gales, y nosotros tenemos Felices bajo la sangre también. Correcto. Sí, tenemos bueno, los eslogans es un tema de estudio importante porque no cualquier frase tiene que cumple el requisito de un eslogan. Claro. Tiene que ser directo, preciso, perdurable en el tiempo y bueno, para nosotros son frases que impactan en tu vida y te producen una revelación en tu corazón. Y cada uno, disculpen hermanos por mi habla, que como estoy con alergia me pica mucho adentro. Cada uno de estos eslogans siempre van como una defensa o como una defensa frente a otro que se escribió.
Yo me acuerdo que Felices Bajo la Sangre, el pastor tuvo la inspiración de que lo ocupáramos nosotros como eslogan porque en Europa andaba corriendo uno que decía sonríe que Dios no existe. No Wow. sé si se recuerdan de Sí, eso. sí, 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 O sea, sí. que lo publicó en los buses. en los buses. Entonces dijo, nosotros necesitamos unos que indican que nosotros somos felices. Correcto. Felices bajo la sangre. Gloria a Dios, seguro que sí. Felices Así que- bajo la sangre. Bueno, hermanos, esperamos que este programa del día de hoy haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Esperemos que también lo revisen con altura de mira porque estamos hablando sabiduría entre perfectos. Amén. 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 Hermano David, Sí, Pedro, bueno, Dios les bendiga, radio videntes, radio escuchas. Esperamos que este minutito, este corto tiempo que le hemos quitado de su vida, sirva para poder asentarse y pensar en las cosas eternas y cuánta bendición hay, como decíamos, al alcance de nuestra mano, pero para eso tenemos que votar lo que tenemos en nuestra mano, que son Amén. las cosas que el diablo nos ofrece, y dejarlas de lado para extender nuestro brazo de fe y tomar las promesas que Dios nos ofrece. Dios les bendiga. amén. Amén. Hermano Octavio, bueno, le debo un lápiz para la próxima, se lo No traigo. te preocupes, después te lo facturo. Bien, Dios les bendiga a todos quienes han escuchado el programa y bueno, dentro de toda esta revolución que estamos viviendo, sed sobrios. Amén. No nos embriaguemos con todo lo que está sucediendo. Seamos sobrios, ¿cierto? Porque la venida del Señor de verdad que cada día está más a la mano. Inminente. A la mano. El Señor ya está viniendo. Así es. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y escuchabas Radio Obra Misionera.